Dios les continúe bendiciendo. Tengan todos muy buenas noches en esta noche de jueves de estudio bíblico. La Iglesia Bautista Hispana Guilford les da a cada uno de ustedes, miembros de la iglesia, familiares y amigos que nos ven a través de Facebook Live. Sean todos bienvenidos a esta noche preciosa, bendecida, de mucho ánimo, del estudio de la palabra de Dios. Los días jueves estamos estudiando ya el Nuevo Testamento. Hace ya un par de meses que terminamos el Antiguo Testamento después de varios años y hemos comenzado el Nuevo Testamento. Ya dimos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos y hoy estamos estudiando el Evangelio de Lucas y estamos en el estudio número 4 de este preciosísimo, muy bendecido Evangelio de Lucas. Amén. Así de que bienvenidos y vamos a esperar que el Señor nos bendiga en esta noche, fructifique su palabra y nosotros seamos motivados, seamos animados, fortalecidos, reprendidos en su palabra, con el propósito de poder nosotros crecer a la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Amén. Así de que, ¿por qué no me acompaña con su Biblia? Y si usted por alguna razón no tiene su Biblia a su lado, ahí en la pantalla usted puede leer esta escritura en la cual vamos a estar orando en esta noche, en el libro de Romanos capítulo 8. Una escritura muy conocida, una escritura muy bendecida que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia preciosa de Roma. Romanos capítulo 8, versículos 33 al 39. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 39 dice de la siguiente manera. Y comienza el apóstol Pablo haciendo una pregunta. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Pablo, hace otra pregunta. Y nuevamente hace una pregunta retórica. ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes
en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte, presta atención a esto, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ni ninguna otra cosa creada. Todo lo que existe ha sido creado por Dios y nada nos puede separar del amor de Dios hacia nosotros que fuimos consagrados como hijos de Dios por medio de Jesucristo. Así que hermanos, aunque los tiempos se pongan oscuros, aunque estos tiempos se pongan difíciles, la apostasía va a crecer, los rumores de guerra, la depravación del hombre se va a mostrar y se está mostrando en grandes magnitudes, la falta de sensibilidad moral en la familia, en el hogar, en el trabajo, en todo sociales, la falta de sensibilidad moral y empática hacia las personas se está perdiendo. Pero a pesar de esas cosas, nadie nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que hermano, aunque se venga tiempos difíciles, nosotros tengamos confianza en lo que el apóstol Pablo dijo a esta iglesia de Roma. Porque recordemos que el mismo apóstol Pablo luego fue a morir. Y algunos historiadores dicen que murió decapitado. Pero lo que sí vemos en la escritura es de que un profeta, Agabo, le predice de que él iba a padecer muerte en tal ciudad. Y el apóstol Pablo se dirige a esa ciudad. Y él entrega su vida y se despide de Timoteo. Y le dice, por lo demás, he peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera. Por lo demás me espera, dice, una corona de gloria que me tiene el Señor Jesucristo para mí. Así de que nada lo separó. Ni la muerte, ni el ser decapitado. Nada lo separó al apóstol Pablo del amor de Dios hacia él por medio de la grandísima y bendita salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo, hermano, estamos en la misma posición que el apóstol Pablo. Hemos sido comprados por precio de sangre, así que, hermano, aunque se venga el mundo contra nosotros, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Así que eso nos anime, queridos hermanos, y vamos a orar pues y encomendar nuestras almas en base a esta preciosa escritura de Romanos 8 del 33 al 39. Acompáñenme en oración en esta noche. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, alabado y bendecido seas tú, Señor, en esta noche. Venimos con confianza ante el trono de la gracia en el nombre de Jesucristo, Señor, para alabarte y bendecirte por esta palabra inspirada, Señor, tu palabra santa y pura, Señor, que le diste al apóstol Pablo. Gracias, gracias, Señor, porque no hay nada que nos pueda separar a los escogidos de Dios. Nos escogiste por gracia, nos escogiste por el puro afecto de tu voluntad, pero nadie nos separará porque eres tú el quien nos ha justificado. Nadie nos condenará porque eres tú el que nos ha justificado en el sacrificio de Cristo. Así de que gracias, Padre eterno, porque aunque tengamos que enfrentar en este mundo tribulación, angustia o persecuciones, hambre o desnudez, peligro y aún espada, dice, nada nos separará de tu amor. Y dice el apóstol Pablo, por eso es que somos más que vencedores, Señor. No somos más que vencedores porque tenemos riquezas en este mundo. Somos más que vencedores porque, Señor, después de la muerte nos espera la gloria eterna con nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Y eso no puede ser quitado por nada. Nada de lo creado nos puede quitar esa promesa en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, cada uno de nosotros estamos viviendo diferentes circunstancias difíciles, Señor. Algunos en circunstancias muy difíciles, hermanos en la fe, no solo de nuestra iglesia local, Señor,
sino también de las iglesias alrededor del mundo que proclaman tu nombre, Señor Jesús, están atravesando serias persecuciones, están atravesando torturas, están atravesando, Señor, presiones del gobierno para que no se puedan congregar, Señor. Están sufriendo enfermedades, algunos hermanos y hermanas preciosos en el Señor están sufriendo cáncer, están sufriendo enfermedades mortales, algunos de ellos han muerto por el COVID-19, Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de cada uno tú nos has de librar, Señor, porque lo que nos viene es la gloria eterna, Señor. Así que, Padre, queremos refrescar, queremos renovar nuestro entendimiento con estas palabras, Señor, inspiradas de tu Santa Biblia, Señor, para permanecer firmes sin fluctuar en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, Señor. Así que ayúdanos, ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, en los matrimonios, con sus hijos, en sus trabajos. Ayúdanos a cada uno, Señor, en las diferentes circunstancias que estamos viviendo, Señor. Y que seas tú sanando con tu mano poderosa al que está enfermo, que seas tú enderezando las rodillas endebles, que seas tú, Señor amado, fortaleciendo, Señor, fortaleciendo nuestros brazos, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Y así, Señor, también en esta noche, Padre, al continuar estudiando este precioso Evangelio de Lucas, Señor, ayúdanos a nosotros a poder entender, así como hiciste con tus discípulos, Señor, que le dijiste que todo lo que la Escritura hablaba de ti, Señor, todo el Antiguo Testamento, y que tú les abriste el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Así que te suplicamos en el nombre de Jesús que tú nos abras también el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, te suplicamos que tomes de lo de Cristo y haznoslo saber a nosotros. Te suplicamos estas cosas, Padre eterno, que tu palabra sembrada en esta noche, Señor, dé mucho fruto para gloria y honra de tu nombre, Señor. Así que con confianza nos encomendamos este tiempo, no confiando en sabiduría humana o elocuencia de hombre, Señor, sino confiando en que tu palabra no volverá vacía y que hará todo por la cual tú le enviaste, Señor. Esa es nuestra confianza, Señor, y que daremos cada uno de nosotros frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, y que será fruto que permanezca, Señor. Esa confianza tenemos en ti, Padre bueno. Así que te damos toda la gloria, toda la honra, y a ti, Señor, suplicamos que nos ayudes en esta noche. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Así que, queridos hermanos, estamos en el estudio número 4 del Evangelio de Lucas. Y vimos rápidamente la semana pasada que desde los capítulos del 10 al 19, el Señor Jesús se enfoca en grandes enseñanzas a sus discípulos. Grandes enseñanzas, y estas enseñanzas más importantes, no que el resto del Evangelio de Lucas no tenga enseñanzas importantes, pero aquí están concentradas las enseñanzas específicas que el Señor Jesús quería impregnar en el corazón de sus discípulos y de todos aquellos que estuvieran oyendo. Y estas enseñanzas que iban a llevar a algunos a salvación y a otros a su condenación. Así que estas enseñanzas bendecidas están desde el capítulo 10 al capítulo 19, y entre ellas resaltan algunas que son muy conocidas para nosotros en la cultura evangélica, como es la parábola del buen samaritano, la parábola del hijo pródigo, la parábola del rico y Lázaro y la entrada triunfal. La semana pasada, si ustedes se recuerdan, estuvimos estudiando la parábola del rico y Lázaro. Amén, fuimos muy bendecidos con esa enseñanza, y hoy vamos a estar tomando otra parábola, y en este caso va a ser la primera parábola que usted ve ahí en su pantalla, la parábola del buen samaritano. Así que esta noche, si Dios lo permite, en estos próximos 45 minutos que nos restan, vamos a estudiar la parábola del buen samaritano. Hay mucho por estudiar acerca de esta parábola, pero yo voy a querer enfocarme en algunas cosas que el Señor me ha permitido conocer. Sé que quedaría corto a comparación de estos hombres muy estudiosos y muy eruditos de la Biblia, pero con la gracia del Señor, lo que hoy estudiemos, el Espíritu Santo ha de hacer una obra en cada uno de nosotros. Amén. Así que, ¿qué es una parábola? Simplemente para refrescar. Una parábola es una historia o
una analogía creada. No es un relato, una narración histórica real que tomó lugar. Se toman hechos reales, ciertos de conocimiento público, pero es una historia creada, una analogía creada con un solo propósito. El propósito es ilustrar o explicar una verdad bíblica, una verdad espiritual, un concepto espiritual, un principio espiritual. Y eso es lo que es una parábola. Y el Señor Jesús usó muchísimo de las parábolas con ese propósito de poder explicar, de poder ilustrar una verdad bíblica, espiritual para el entendimiento del pueblo. Y en este caso hoy nos toca la parábola del buen samaritano. Y usted va a encontrar esta parábola del buen samaritano ahí en Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. Y entonces me puede acompañar ahí con su Biblia y también aparece en la pantalla las escrituras de Lucas 10, versículos del 25 al 37 que nos relata esta parábola. Y el versículo 25 dice de la siguiente manera: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Entonces esto es lo que hoy vamos a estar estudiando, esta bendita parábola, queridos hermanos. Y antes de sumergirnos en estudiar estos versículos de esta preciosa parábola en el Evangelio de Lucas, es importante, queridos hermanos, que reconozcamos primero los personajes que aparecen en este relato. Porque recordemos que primero se nos da un relato real, una conversación entre un intérprete de la ley y el Señor Jesucristo, perdón. Estos son los dos personajes reales que lo vamos a llamar en esta noche así, estos personajes reales, porque era el intérprete de la ley en el versículo 25 y el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Estos estaban teniendo una conversación. Y a raíz de esa conversación, entonces el Señor Jesús procede a darle una parábola. Y los personajes que aparecen en la parábola son también muy importantes, porque esto nos lleva a entender por qué el Señor Jesús usó los siguientes personajes. Entonces, uno de los personajes de la parábola es el hombre que descendió de Jerusalén a Jericó. Ese es un primer personaje ahí en Lucas 10:30. También en el 10:30 se nos da los ladrones, son estos otros personajes. También vemos en el versículo 31 el sacerdote. En el versículo 32 el levita. En el versículo 33 aparece el samaritano y en el versículo 35 el mesonero. Así de que estos son los personajes de la parábola y los personajes reales quienes estaban teniendo esta interacción, esta comunicación, esta conversación, el Señor Jesús con este intérprete de la ley.
¿Cuál es el tema o enseñanza principal de la parábola del buen samaritano? Recordemos que las parábolas tienen un propósito único, es enseñar algo. Y el tema o enseñanza principal, queridos hermanos, es la salvación. La salvación. El mismo apóstol Pablo dijo, no, cuando fui a vosotros, hermanos, no me propuse saber otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. El Señor Jesús mismo en este mismo evangelio, ¿se recuerdan lo que dijimos el domingo y la semana pasada, Lucas 24:44? Que era necesario que todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, los salmos y los profetas acerca de Cristo se cumpliese, porque ellos hablan de mí, dijo el Señor Jesús. Así que cuando abrimos las escrituras es acerca de nuestro Señor Jesucristo y su plan de redención, la salvación. Y este tema principal en esta parábola es la salvación. Y también vemos cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesús al enseñar la parábola del buen samaritano? El propósito era, hermano, mostrar, enseñar, hacer entender que la salvación es un acto de misericordia y soberano de Dios. Entonces el tema principal, la salvación, pero el propósito era mostrar que esta salvación es un acto misericordioso, misericordioso y soberano del bendito trino Dios. Amén. Misericordioso porque es dado por gracia. Amén. Y soberano porque Él lo da a quien Él quiera darlo. Nadie le dice a Dios quién debe ser salvo. Nadie le dice a Dios qué debe hacer. Él es soberano y Él decide salvar a quien Él quiere salvar. Así de que esto es lo que nos quiere enfatizar. Es un acto de misericordia porque ya con palabras sencillas la misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos como pecadores, que nosotros hemos nacido pecadores, ya destituidos de la gloria de Dios. Nosotros merecíamos la condenación, toda la humanidad. Eso es lo que nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces merecíamos la ira y la condenación de Dios. Pero entonces Dios aplica su misericordia, no nos da lo que merecemos, que era su condenación, y derrama su gracia, que nos da lo que no merecíamos. Nosotros no merecíamos la salvación, pero Él nos las dio. De gracia sois salvos. Entonces Lucas 10:22, ahí ven en sus pantallas, dice el Señor Jesús mostrando que esta salvación es un acto misericordioso y soberano de Dios. Mire lo que dice el Señor Jesús ahí en Lucas 10, versículo 22, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Hermanos, es solo potestad soberana de Dios y de Jesucristo revelarse a las personas. Y a quien Él no quiere revelarse, no se revela, queridos hermanos. Y ustedes tienen prueba tras prueba. Se topó con Gamaliel, escuchó de este gran maestro y no pudo ver a Cristo. Poncio Pilato estuvo enfrente de Jesús y no pudo ver que Él era el Cristo. Entonces, esto es un acto soberano de Dios. Y tú y yo estamos aquí no porque nosotros le buscamos a Él. Fue porque Él nos buscó en su soberanía, decidió darnos su misericordia y su gracia y salvarnos a pesar de nosotros. Así de que eso es lo que nos quiere mostrar esta parábola. Entonces vayamos a la parábola misma a desarrollarla. En Lucas capítulo 10, versículo del 25 al 37. Y mire el versículo 25 en su pantalla, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Un intérprete de la ley. ¿Quién era un intérprete de la ley? Eran los que se les denominaba escriba. En los otros evangelios se les llama escriba. Estos eran los doctores de la ley de Dios, quienes conocían la ley de Dios y la interpretaban en forma precisa según ellos. Ellos eran los supuestos expertos. Nosotros podemos llamarlos los abogados, pero no de la ley secular. Eran los abogados de la ley de Dios, los escribas, los expertos en la ley de nuestro Señor. Entonces la gran mayoría de ellos eran fariseos.
escribas y fariseos, eran los grandes intérpretes, los supuestos expertos. Y este es entonces el que se aproxima a hacerle una pregunta al Señor Jesús. Y le hace esta pregunta, hermano, con la intención de probarle. Y esto es importante que entendamos porque los fariseos y los escribas odiaban al Señor Jesús. Aún Poncio Pilato se dio cuenta de que estos fariseos y escribas lo habían entregado al Señor Jesús no porque había pecado en él. Aún este pagano, como Poncio Pilato dice, yo sé que por envidia le entregan. Le tenían envidia porque él hablaba como alguien que tiene autoridad, porque él era Dios, queridos hermanos. Y estos fariseos querían tomar la posición de Dios y eran unos grandes hipócritas y ya lo vamos a ver en un momento. Entonces este intérprete de la ley no viene con un corazón sincero, con deseo de aprender, no, viene con el propósito de probarle. Entonces, ¿quiénes eran los fariseos? Y quiero que usted me acompañe con su Biblia y esa escritura, Mateo 23 del 1 al 36, rápidamente vamos a leer, porque es importante que aquí en esta parte de Mateo 23 del 1 al 36 es usted donde puede encontrar una descripción casi detallada como en ningún otro evangelio de quiénes eran los fariseos, de parte de los labios del mismísimo Señor Jesucristo. Amén, del mismo Dios, dando descripción de quiénes eran estos fariseos y escribas. Y dice Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 36. Acompáñeme en esta lectura y dice lo siguiente, el versículo 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan, ¿quiénes, hermanos? Los escribas y fariseos. Este era uno, este intérprete de la ley era uno de esos escribas. Y dice el versículo 3, así que todos los que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces el Señor Jesús le está diciendo a ustedes, estos escribas, estos intérpretes de la ley y estos fariseos, a ustedes les dan mandamientos y normas y dice, háganlo conforme ellos dicen, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen, pero no hacen. O sea, hipócritas, querían mostrar algo que no eran y les imponían cargas a las personas, pero ellos mismos no la cumplían. Y mire el versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga y la salutación en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, amén. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ahora mire lo que comienza a decir el Señor Jesús nuevamente acerca de los fariseos y de los escribas, el versículo 13. Mas ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. Mire, esta parte se va a repetir en muchos versículos. Ay de ustedes fariseos y escribas, hipócritas, hipócritas. Les va a llamar alrededor de 5 veces, pero esta es la primera. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensato, ciego, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro?
También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Y mire el versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Mire el versículo 25. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Y usted puede continuar leyendo, queridos hermanos, hacia adelante. Pero esta era la descripción que le da el Señor Jesús a los fariseos. Entonces los fariseos le tenían no solo envidia, sino un odio, porque el Señor les podía ver dentro de lo que ellos eran. El Señor los desenmascaraba. Entonces le tenían odio al Señor Jesús. Y entonces, ¿cuál fue la pregunta del intérprete? Dice, la pregunta fue, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y eso es lo que es el tema principal. La salvación es el tema principal. Pero quiero que note, querido hermano, que la pregunta de este fariseo no fue con ánimo de aprender. ¿Qué dice el versículo 25? Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Quería probarle. ¿Por qué quería probarle? Porque, mire, los fariseos incansablemente ponían preguntas al Señor para que Él pudiera quebrantar la ley, ir en contra de la ley de Moisés y entonces así tener justificación ellos para condenarlo. Pero hermanos, ¿quién fue el escritor de la ley? ¿Quién fue el autor de la ley? El que inspiró la ley era Jesucristo, el mismo Dios, hermanos. Así que ¿cómo pretenden estos fariseos y escribas hipócritas tratar de hacer caer al autor de la ley, queridos hermanos? Qué ceguera, qué necedad, qué locura lo que estaban haciendo. Pero esa era la intención maligna de estos hombres, de este intérprete de la ley. Quería tentar al Señor Jesús para que él dijera algo en contra de la ley de Moisés. Y ya lo habían hecho en otras ocasiones. ¿Se recuerdan con la mujer que fue hallada en adulterio? Se la trajeron al Señor Jesús y la ley de Moisés dice que los adúlteras hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? Y el Señor Jesús dijo, el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y todos se fueron. Nadie la condenó. Es que el Señor Jesús, hermanos, es toda sabiduría. Él es la verdad. Él no tiene verdad. El Señor Jesús no tiene verdad. El Señor Jesús es la verdad. Él es la palabra. Él es el verbo. Él es la escritura, queridos hermanos. Así de que esto es lo que este hombre, este intérprete de la ley estaba haciendo. El versículo 26 dice, él le dijo, mire cómo el Señor Jesús le responde, ¿qué es sabiduría? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Porque esa es la pregunta, ¿cierto? Que él estaba haciendo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Como él era un doctor de la ley, un intérprete de la ley, el Señor Jesús entonces le va a voltear la tortilla, por decirlo así. Dice, ¿qué dice la ley? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo lees? ¿Cómo interpretas? Esto es lo que el Señor Jesús le pregunta acerca de la ley. Porque esto es lo que ellos buscaban, ¿cierto? Que haya una falta en contra de la ley para tener excusa para matarle. Entonces, la respuesta magistral, él dice, el versículo 27 dice el intérprete de la ley. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estos son los mandamientos principales. Esto eran lo que se resumían, los 10 mandamientos se resumían en estas dos cosas. Ahí usted ve que en Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este escriba
Este intérprete de la ley estaba dando correctamente esto, citando Levítico 19:18 y Deuteronomio 6:5, donde dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces, él estaba repitiendo este intérprete porque conocía las escrituras. Era un conocedor, un experto de la ley de Dios. Pero hermanos, de nada sirve teología si no hay un corazón teólogo, si no hay un corazón convertido. De nada sirve la teología, hermanos. De nada, hermanos. Acabo de ver unas noticias que en Canadá está la primera, bueno, hay una pastora en una iglesia que ella se ha declarado que es atea. Y la iglesia la continúa manteniendo como pastora a pesar de que ahora ya ella ha salido a la luz de que es atea y sabe teología y enseña teología. Así que de nada sirve teología si no hay un corazón convertido. Y así eran estos intérpretes de la ley, llenos de teología, pero no un corazón convertido, queridos hermanos. Entonces, en el versículo 28, el Señor Jesús le da esta respuesta y le dijo: bien has respondido. Señor Jesús, qué humildad, y reconoce que este hombre respondió bien. Pero ahora lo va a poner entre la espada y la pared porque le dice: haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Y entonces ya vamos a ver por qué le dice, porque los mandamientos, hermanos, bajo la ley, el pacto de la ley, los mandamientos tenían que cumplirse sin excepción, todos, y no solo una vez, toda la vida, sin excepción, para alcanzar el estándar de Dios. Mire lo que dice ahí Levítico 18:5, ahí está en su pantalla, usted lo puede ver. Levítico 18:5 dice: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Hermanos, tenía que cumplirse todos los mandamientos en perfección. No es que hoy medio los cumplí, no, en completa perfección para poder alcanzar el estándar de Dios. Pero por esa razón es que Dios estableció el tabernáculo. Inmediatamente después de dar los mandamientos, Dios le da a Moisés los planos del tabernáculo, porque el propósito de la ley era mostrar al hombre su incapacidad para cumplir los mandamientos, y entonces se pueda rendir y decir: Señor, ¿qué hacemos? Ahí está el tabernáculo, presente en sacrificio como simbología, como un tipo de Jesús que un día va a venir a ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Así de que ahí está la gracia, aún en el pacto de la ley, queridos hermanos. Pero ese fue el propósito de la ley. Aún el apóstol Pablo nos clarifica esto allá en Gálatas. Usted puede leer en Gálatas 3 y capítulo 4. ¿Para qué sirve la ley entonces? Dice: fue nuestro ayo, fue nuestro guía, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Porque la ley lo que hace es mostrar el pecado, lo que hace es fortalecer el pecado y mostrarnos. El apóstol Pablo dijo: yo no conocí la codicia hasta que conocí el mandamiento que decía: no codiciarás. Y cuando conocí el mandamiento, no codiciarás, produjo en mí toda codicia, pero no porque la ley sea pecado, porque la ley es justa, buena y perfecta, es pura, sino porque revela lo que hay en mí. Y entonces eso me tiene que llevar a humillarme y decirme: Señor, yo no puedo cumplir los mandamientos. Esto es imposible. Necesito otra forma de ser salvo porque yo no puedo. Ayúdame. Y es ahí entonces donde está el don de Dios, nuestro bendito Señor Jesucristo, para salvación. Entonces, queridos hermanos, eso es lo que el Señor Jesús le dice. Bien ha respondido al intérprete de la ley, pero dice: haz esto y vivirás. Lo puso contra la espada y la pared al intérprete de la ley. ¿Sabe por qué? Porque él tenía a su prójimo ahí mismo. Recuerda que el intérprete respondió: amarás a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí al frente del intérprete de la ley estaba Jesús, quien debía ser su prójimo. En otras palabras, el Señor Jesús está diciendo: yo soy tu prójimo, ¿por qué no me amas? ¿Por qué me estás tentando? ¿Por qué me estás probando? ¿Por qué estás tratando de buscar falta en mí para poder tener una justificación para matarme? Yo soy tu prójimo. Esa es parte del mandamiento de Dios. No solo que ames a Dios, sino que me ames a mí. ¿Qué mal he hecho? Eso es lo que le está diciendo el Señor Jesús.
¿Y cómo sabemos que eso le está diciendo? Porque vemos lo que en el versículo 29 dice, pero él, hablando el intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, porque él se dio cuenta del puñalazo que le acababa de dar el Señor Jesús con la palabra. Uy, dice, ay, este es mi prójimo y yo no lo estoy amando. Entonces él, para querer justificarse, dice el versículo 29 de Lucas 10, justificarse a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Porque recuerden, hermanos, que los fariseos eran grandes discriminadores. Eran hermanos, eran bien parcializados, ellos eran discriminadores. Para empezar, ellos creían que fuera de Israel nadie iba a ser salvo, que la salvación era solo para el pueblo judío. Pero dentro de su propio pueblo, ellos discriminaban a otros. ¿Se recuerdan ustedes allá que el fariseo que estaba orando, la parábola del fariseo y el publicano, que el fariseo decía que oraba consigo mismo, ahí en Lucas 18:11? El fariseo oraba consigo mismo, no estaba orando a Dios, sino que consigo mismo oraba. ¿Y cuál era su oración? Decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire, como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Un publicano era aquel que cobraba impuestos. Entonces ellos eran muy discriminadores, ellos hacían acepción de personas y se agarraban de este Salmo 139 que usted ve en su pantalla, versículo 21 y 22, de que dice, no odio, Jehová, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y así debería ser la actitud contra los enemigos de Dios, pero por un juicio santo, por un celo santo hacia Dios. Pero este fariseo no tenía celo santo a Dios. Él estaba celoso porque aquí estaba a alguien que era simplemente un maestro, según ellos. Jesús simplemente era un maestro que estaba ganando mucha popularidad por encima de ellos, que eran grandes explotadores, grandes aprovechadores de las personas, les robaban y hacían grandes oraciones, pero puro pantalla, queridos hermanos. Y Jesús entonces estaba siendo un obstáculo. La piedra angular vino a ser piedra de tropiezo para ellos, pero para nosotros es nuestra piedra angular, nuestro fundamento, nuestro bendito Señor Jesucristo. Entonces, esta era la actitud de los fariseos y entonces él quiso justificarse. Pues tú posiblemente no eres mi prójimo. Pues ¿quién es mi prójimo entonces? Porque mi prójimo deben ser los que son como yo, gente santa, gente conocedora de la palabra de Dios. Pero los que son impíos, eso yo no quiero saber y tú posiblemente eres uno de ellos. O sea, él quería justificarse a sí mismo. Ay, hermano, ¿podremos justificarnos nosotros delante de Jesucristo, el Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y tierra? El que su sabiduría, Él es la sabiduría, hermano, una sabiduría infinita. Y nosotros que somos pensadores tan limitados. Qué locura, qué necedad, queridos hermanos. Pero mire lo que dice el versículo 30. Entonces el Señor Jesús, para quitarle esta idea perversa que tenía, le relata la parábola. Desde aquí es que comienza la parábola del buen samaritano. En el versículo 30 dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Entonces este es el primer personaje que vemos en esta parábola, queridos hermanos, y es este hombre. Y se presume, pues, queridos hermanos, que este hombre era un judío porque bajaba de Jerusalén a Jericó. Era un judío, o sea, un hermano, parte de las tribus de Israel, porque este escriba y fariseo era un judío y todas las 12 tribus eran pues hermanas en Dios, hermano, eran del mismo pueblo. Entonces este es el primer personaje. Los ladrones, hermanos, los ladrones son los siguientes personajes en ese mismo versículo que despojaron a este hombre para representar, hermano, a Satanás y a sus huestes espirituales de maldad. Cierto que la palabra ahí en Juan 10:10 nos dice que el ladrón no vino sino a matar, a robar y a destruir. Y esto es lo que está representando este hombre. Era un judío, un hermano. Y entonces el versículo 31 dice, aconteció que, ya sabemos, ¿cierto? En el versículo 30 el hombre fue asaltado por estos ladrones, lo golpearon, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron como muerto. Pero dice en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote
por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquí está un tercer personaje en la parábola. Primero vimos el hombre, los ladrones y ahora el sacerdote. El sacerdote, ¿quiénes eran los sacerdotes, hermano? Como ahí dice en Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres está constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Los sacerdotes eran los que presentaban los sacrificios delante de Dios, eran los mediadores entre el hombre y Dios. Pero hermanos, ellos estaban para instruir en el amor, en la misericordia. El Señor Jesús ya había dicho esto y será necesario que mantengamos las bases de la ley, pero no nos olvidemos de la misericordia y de la justicia. Estas cosas son las que quiero. Pero este hombre de Dios, que debía ser el representante de Dios en la tierra, en este pacto de la ley, el intermediario que podía acercar al hombre hacia Dios y Dios hacia el hombre, mire la actitud que tiene. Se acercó por aquel camino y dice que le vio. Mire, no es que no lo vi, no sé de qué me hablan. No, viéndolo, pasó de largo. Este hombre decidió ignorar la desgracia de su prójimo. Posiblemente porque como lo vio que parecía que estaba muerto. Y sabemos, ¿cierto?, que en la ley levítica nos dice que el sacerdote no podía tocar ningún muerto, ni de animal, ni de persona, porque si no sería inmundo y no podría servir en el tabernáculo hasta que se purificara. Pero había método de purificarse. Pero hermano, aquí había una necesidad. Había una persona que había sido maltratada y estaba como muerta, pero él decidió ignorarlo. Y eso no es lo que ocurre en nosotros, hermanos, que somos ahora el pueblo de Dios, nación adquirida por Dios, un sacerdocio santo, tú y yo. A veces vemos la desgracia del incrédulo golpeado por este mundo y por Satanás y que va rumbo al infierno y nosotros los vemos ahí muertos en delitos y pecados y no hacemos la misma acción de este sacerdote. Lo vemos en su desgracia de sus delitos y pecados y que va rumbo al infierno y que está muerto en delitos y pecados. ¿Y qué hacemos nosotros? Lo ignoramos. Decidimos ignorar semejante situación de aquel incrédulo. Qué pecado, hermano. Cuando nosotros debemos ser aquellos que se acerquen, y muchas veces nosotros tenemos esta actitud, y yo me pongo de primero en esta lista. Qué terrible, queridos hermanos. Pero luego en el versículo 32 dice, asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un levita? No todos los levitas eran sacerdotes, queridos hermanos. Todos los levitas, la tribu de Leví servía a Dios en el tabernáculo, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Así que los que no eran sacerdotes eran, hermanos, los que se encargaban de todo el santuario, de todo el tabernáculo. Cuando se movía el tabernáculo, ellos se encargaban de moverlo, presentar los sacrificios. Eran muchas cosas lo que hacían los levitas. Entonces eran también hombres de Dios. Y ahí nos dice quiénes eran los levitas. Número de capítulo 1, versículo del 47 al 50 en su pantalla dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del tabernáculo. Este levita tampoco auxilió a su hermano. Entonces, tanto el sacerdote, queridos hermanos, como el levita, hombres de Dios, representando a Dios, que deberían estar amando a Dios, pero también amando al prójimo, no fueron movidos a misericordia. Decidieron ignorar el estado desgraciado de este varón por los ladrones. Y entonces, hermanos, esto representaba, ¿por qué el Señor Jesús trae estos dos personajes, tanto un sacerdote como un levita? Porque esto lo representaba al intérprete de la ley. Le estaba diciendo el clérigo del judío, era lo que representaba al intérprete de la ley. Entonces ya el Señor Jesús le estaba derribando, le dice, así eres tú.
así eres tú. Y entonces viene el personaje muy central de esta parábola. Mire que no viene a presentarle otro judío, sino que ahora viene con un contraste que para el judío regular de Israel, aún el que no era un parte del clérigo, un instruido en la palabra, sabía que un samaritano era lo peor. Lo llamaban perrillos, era de lo peor. Y entonces el Señor Jesús introduce a este personaje único y dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Hermano, Jesús no presenta a otro líder espiritual judío, sino que presenta a un samaritano, a quienes los judíos despreciaban en gran manera. Y usted ya conoce la historia, ¿cierto? Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, que los asirios se habían llevado un gran grupo de judíos como cautivos y luego los mandan de regreso a Israel, pero ellos van y se asientan en Samaria. Pero no vinieron los judíos solamente, vinieron con otras razas y se mezclaron y entonces ya no eran judíos puros. Y por eso es que la parte del sur de Jerusalén, de los de Judea, los tenían como impuros, como inmundos, como perros, eran odiados. Y claro, por esa mezcla de cultura ellos mezclaron no solo la religión judía con otras religiones, la mezclaron. Pero no todos eran ellos. Eran así, habían samaritanos que permanecían fieles a la verdad de Dios, pero los judíos los despreciaban, era lo peor. Hablar de un samaritano. Y ahí usted ve en Juan capítulo 4, se recuerda cuando el Señor Jesús va a un pozo y se encuentra con la mujer samaritana, y el Señor Jesús le pide agua. Y en el versículo 9, mire cómo responde esta mujer. Estaba extrañada esta mujer no le estaba respondiendo mal al Señor Jesús, sino que le hace una pregunta porque ella estaba extrañada, que ella siendo samaritana y que ella sabía que un judío la miraba como algo de lo más bajo, de lo más inmundo. El Señor Jesús le dice a la mujer, dame de beber, sustenta mi sed. Y entonces la mujer en el versículo 9 le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Entonces, hermano, esa era la actitud. Y aquí el Señor Jesús, en vez de introducir otro judío, posiblemente un experto de la ley, no, él introduce un samaritano. Y dice, este samaritano se acercó y viéndole fue movido a misericordia. ¿Por qué Jesús introduce un samaritano en la parábola, hermano? Y como usted ve ahí en su pantalla, la pequeña nota dice, recordemos que esta conversación es entre un intérprete de la ley y un judío. Y esto fue entonces para tentarlo. Pero ¿cuál fue la acusación que los judíos hicieron contra Jesús? Y aquí esto es importante. Una de las acusaciones que los judíos, especialmente fariseos y escribas, hacían contra Jesús era lo siguiente. Mire lo que dice Juan 8, 48 al 50, para que entendamos por qué el Señor Jesús introduce a un samaritano, porque Él quiere representarse a sí mismo como un samaritano, porque así los judíos, muchos de ellos que no lo querían, lo veían así. Mire lo que dice Juan 8, 48 al 50. Respondiendo entonces los judíos y le dijeron al Señor Jesús, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Mire lo que el concepto que tenían, porque el Señor Jesús hace grandes obras y aquí vienen y le dicen, no sabemos de que tú eres samaritano, o sea que no eres un judío puro, que no eres un hombre de Dios, eres un mezclado, eres un inmundo, eres un perrillo. Eres de lo peor, no sabemos que eres samaritano y que tienes demonio. Versículo 49 dice, respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Aquí hay sabiduría de lo alto, queridos hermanos, de parte del Señor Jesucristo. Pues Él es Dios, Él es Dios, hermano. En otras palabras, Jesús estaba poniendo como ejemplo de que Él era el prójimo.
El prójimo, aunque lo tengan por samaritano, ustedes, eso es lo que le estaba diciendo al intérprete de la ley, ustedes me tienen por samaritano, pero yo soy el que vengo a dar vida eterna. Ustedes que son los supuestos mediadores entre Dios y el hombre, ustedes apartan, quitan la llave de la salvación a los hombres, porque son hipócritas, mentirosos y ponen pesadas cargas. Pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, porque Él es la salvación. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Él es la vida, queridos hermanos. Y aunque me tengan por samaritano, yo he sido movido a misericordia. Y eso era lo que quería mostrarle al Señor Jesús. Y entonces el versículo 34 nos dice, y acercándose, este es el samaritano, no solo fue movido a misericordia, no solo dijo, ay, pobrecito hombre, qué desgracia lo que le ha ocurrido. No, queridos hermanos, que esto nos enseña a nosotros, hermanos, esto me tiene muy redarguido, sinceramente, queridos hermanos. Y dice, y acercándose, vendó sus heridas. Vendó sus heridas y echándoles, ¿cómo vendó? Vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Este samaritano se acercó, vendó sus heridas. El vino, hermanos, en ese tiempo también, aparte de poder tomarlo, como ya hablamos, el vino era antiséptico para las infecciones y el aceite ayudaba a sanar. ¿No es esto lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, hermanos? Que lo leímos también el domingo, el jueves pasado, en Isaías 61, 1 al 3, donde dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Oh, queridos hermanos, el Señor Jesús se estaba representando aquí. El 35 dice, otro día al partir, o sea, se quedó con este hombre. No solo lo vendó, le echó vino y aceite, sino que lo llevó a un mesón y se quedó con él. No simplemente lo dejó, se quedó un par de días. Y dice el versículo 35, otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Hermano, este no lo conocía. Este era un judío, a quien él estaba ayudando era un judío y este judío posiblemente lo aborrecía porque era samaritano, pero él lo ayudó, fue movido a misericordia y sacó de su dinero y lo dejó y le dice, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ay, hermano, Mateo 16, 27, ¿qué dice ahí en su pantalla? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Hermano, veo yo que aquí el Señor Jesús se representa en este samaritano. Y hermanos, cuando el Señor Jesús salva a alguien, ¿a dónde lo lleva? ¿Cuál sería el mesón para nosotros? No, no es la iglesia, hermanos. No es cuando el Señor Jesús salva a alguien, lo trae a la iglesia. Y nosotros tenemos que sustentar a ese nuevo creyente, cuidarlo, amarlo, hasta que el Señor Jesús regrese. El apóstol Pedro le dijo al Señor Jesucristo, nosotros lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué recompensa tendremos? Y el Señor Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que deje padre y madre, casa o cualquier otra cosa, se le dará mucho más en esta vida y en la vida venidera. Ay, hermanos, cuando nosotros damos de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestro esfuerzo, de ir a visitar, de ir a compartir, de ir a enseñar su palabra, hermanos, jamás será tomado en vano. El Señor lo tomará en cuenta porque nos ha puesto a nosotros la iglesia para cuidar de su rebaño. Y ese es el mesón, el mesonero. Somos nosotros, la iglesia. Por eso cuando viene un recién convertido, no solo es orar por él, lo cual debemos hacer, pero debemos tomar acción de nosotros cuidarlo, porque el Señor Jesús vendrá y nos pedirá cuenta. ¿Me lo cuidaste o me lo descuidaste? Nos pedirá cuenta de cada uno de nosotros. Y el versículo 33, entonces el Señor Jesús
Después de darle esta magistral parábola, el intérprete de la ley ya está, hermanos, contra la espada y la pared. Porque le dice, tú eres como ese sacerdote, tú eres como ese levita, pero a mí que me tienen como samaritano, yo he venido a dar vista a los ciegos, a sanar a los enfermos, a dar libertad a los cautivos, a pregonar las buenas nuevas, la buena voluntad de Dios, a dar vista a los ciegos, a dar libertad, vida eterna, a mí que me tienen como samaritano. Y entonces el Señor Jesús le hace la pregunta ahora que lo va a poner en la esquina sin dónde escapar este intérprete de la ley. Y el versículo 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Esta pregunta tan mortal le hizo el Señor Jesús a este intérprete de la ley, pero no sabía qué responder. Él sabía qué responder, pero no quería admitir que ese samaritano era Jesús. Y mire cómo responde, mire la soberbia. Dice el versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mire la soberbia de este intérprete de la ley. Él no dijo, quién fue el prójimo de este hombre que fue maltratado por los ladrones. Él no dijo, el samaritano. Mire, no quiso ni pronunciar su nombre. Dijo, el que usó de misericordia. No le quedó otra que responder. Pero no quiso decir el samaritano, porque al decir el samaritano le tenía que decir, eres tú, pues. Tú eres ese buen samaritano y yo soy un gran hipócrita. Pero dijo el que fue movido a misericordia. Entonces, hermanos, Jesús le dice, ve tú y haz lo mismo. Ay, queridos hermanos. Y no es ese pues el mandamiento y que cada domingo el pastor Freddy al final de las prédicas, la despedida, la bendición sacerdotal nos ha estado dando en estos últimos 4 o 5 meses, Mateo 18, 19 y 20, que toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y predicad el evangelio. Hermanos, y eso es lo que nosotros que tenemos que hacer, predicar el evangelio a toda criatura. Nos lo dice tanto en el evangelio de Mateo como en Marcos 16, la gran comisión. Pero nosotros, hermanos, tenemos a veces tendencia a hacer acepción de personas. Vemos a un pecador que está en grandes vicios, en grandes malignidades, y lo que hacemos es condenarlo en vez de ver que ha sido maltratado por Satanás y las huestes espirituales de maldad y que nuestra responsabilidad es predicarle el evangelio. Ve pues tú y haz lo mismo. Porque la salvación es el punto principal y porque el propósito es mostrar que la salvación viene de Dios, pero para nosotros predicar el evangelio no es una opción, es un mandato, porque nosotros debemos ser un buen samaritano. Esta parábola no se trata de hacer buenas cosas por la gente. No, hermanos, esto se trata acerca de la salvación y el mundo está en pecado, el mundo está muerto en delitos y pecados y nosotros que hemos sido traídos de las tinieblas a su luz admirable, es para que nosotros entonces vayamos a mostrarle la luz y predicar el evangelio. No caigamos en la actitud de este intérprete de la ley. No imitemos al sacerdote y al levita. Imitemos al samaritano. Imitemos al Señor Jesús, quien nos dijo que toda potestad le ha sido dada sobre él. Y nos dio este mandato de ir a predicar el evangelio. Amén, queridos hermanos. Así de que esto ha sido un breve resumen de esta parábola, que hay muchísimo más por aprender, queridos hermanos, pero el tiempo es corto, pero creo que hemos tocado el punto principal, queridos hermanos. Estamos llamados a nosotros a no ser acepción de personas y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Oremos, familia. Padre que estás en los cielos, cuánto te agradecemos por este tiempo, Señor, que nos has permitido, Señor, estudiar esta bendita escritura del Evangelio de Lucas y esta parábola del buen samaritano. Oh amantísimo Padre, nosotros no queremos caer como el intérprete de la ley y querer justificarnos. Queremos de ya, Señor, pedirte perdón porque hemos tenido esta actitud del sacerdote, del levita, que hemos visto la desgracia del inconverso
Y Señor amado, decidimos no hacer nada, Señor. Perdónanos, Padre. Perdónanos y permítenos arrepentirnos, Señor, con sinceridad de corazón. Y queremos suplicarte que nos des la gracia para predicar tu evangelio. Danos la oportunidad hoy, mañana y todos los días hasta tu regreso, que nosotros miremos, Señor, a las personas allá afuera que no te conocen, como este hombre que ha sido golpeado por Satanás y por este mundo, Señor. Pero que, Padre, tú nos has llamado a poder derramar el vino, el aceite, que es la palabra de Dios, tu santo evangelio, el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser fieles a este mandato, a esta comisión que tú nos has llamado, Señor. Gracias te damos por este tiempo precioso, Señor. Te suplico que esta semilla fructifique en la vida de mis hermanos y para los que no conocen tu palabra puedan venir a la salvación, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú guardándonos, Señor, el resto de esta noche y todos estos días hasta tu regreso, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos, y si Dios lo permite, nos veremos el día domingo. Pasen buenas noches.